bienvenidos una vez más a este podcast llamado Todo Mal. El episodio de hoy tengo por primera vez en toda la historia del podcast a un filósofo. Me he traído a un filósofo porque hoy vamos a hablar de algo que él denomina el peor hábito del mundo. Y les voy a ser sincera, cuando yo leí esto en una de sus publicaciones pensé, bueno, el peor hábito del mundo para cada quien será uno distinto, porque igual es algo un poco subjetivo, dependiendo qué es lo que más te cuesta, ¿no? En la vida. Pero es verdad que luego cuando me puse a investigar sobre el tema que vamos a hablar hoy, realmente creo que ahora cada vez estoy más convencida de que este puede ser el peor hábito del mundo. Y creo que puede ser el peor hábito del mundo porque es como el inicio o la raíz de toda una serie de malos hábitos que se desencadenan a raíz de esto. Hoy vamos a hablar de algo que científicamente se llama el locus de control externo, que en términos simples y sencillos, para que no se agobien, es básicamente este hábito que tenemos de poner nuestra atención en controlar cosas que no podemos controlar, básicamente en factores externos. Por eso se llama locus de control externo. Bueno, hoy vamos a hablar con Karim Seltani, que como ya les digo es filósofo graduado por la Universidad de Barcelona, que una vez que descubrió esto y lo puso en práctica en su vida, pues ha decidido asesorar y ayudar a otras personas a superarlo, a encauzar dentro de su vida toda una serie de hábitos y de comportamientos que no han podido corregir y básicamente pues ayudarles a vivir mejor, a ser más felices, como dice él. Pues en este episodio acompáñame a hablar de ello y a contextualizar este tema, a preguntarle a Karim cuáles son las causas de esto, por qué estamos tan enganchados a querer controlar todo en vez de pensar en cómo podemos controlar lo que sí podemos controlar y al final cómo podemos solucionar esto, cómo podemos entrenarnos en trabajar más en nuestro locus de control interno, que sería su antónimo. Así que sin más preámbulos, los invito a que se queden en este episodio hasta el final, porque le voy a pedir a Karim que nos explique un ejercicio en particular que él mismo pone a prueba dentro de su consulta, dentro de su asesoría con sus clientes, y que él mismo dice que es maravilloso para ayudarte a entender y a separar lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar. Acompáñame en este episodio. Hola a todos. Como les comentaba al inicio de este episodio, estoy aquí con Karim Seltani y hoy vamos a hablar de esto que les comentaba al principio, del locus de control externo. Hola Karim, ¿cómo estás? Encantada de que estés aquí. Hola Nina, pues genial. Bueno, en primer lugar quería darte las gracias por invitarme aquí a tu espacio y por poder hablar de un tema tan interesante y creo que tan necesario, del que no se habla demasiado, así que muchas gracias por eso. Sí, realmente no se habla demasiado de esto y es tan así que cuando vi tu post de el peor hábito del mundo, pues claro, me llamó la atención inmediatamente porque al final yo de lo que más hablo en este podcast es de hábitos y al principio pensaba, bueno, lo de peor hábito del mundo igual es subjetivo porque habrá quien piense que el peor hábito que tiene es otro. Pero es verdad que cuando he estado como investigando un poco el tema, he dicho, sí, este puede ser el peor hábito del mundo, pero porque está como en el origen de todos los demás. O sea, es como que viene en una fase superior. Así que cuéntame un poco qué es esto del locus de control externo. Bueno, pues como tú dices, tú has encontrado esto a través de una publicación mía y bueno, básicamente lo llamé el peor hábito del mundo porque tú has estudiado marketing y sabes que esa clase titular llama mucho la atención. A lo mejor no es el peor hábito del mundo, pero sí que es un hábito muy negativo y como tú dices, se encuentra en la raíz de muchos malos hábitos. Y mira, el locus de control externo tiene una cosa muy curiosa y es que tiene una doble dimensión. O sea, por un lado es un hábito y por otro lado es una creencia. O sea, es una forma de pensar y también una forma de actuar. Se mezclan estas dos cosas. Como hábito consiste básicamente en centrar nuestra atención la mayor parte del tiempo en factores que no dependen de nosotros. Es decir, que no pertenecen a nuestra actividad interna, sino que están fuera y que por mucho que intentemos cambiarlos, no van a cambiar. O podemos influir muy poco sobre ellos. Y como creencia consiste en creer que nuestro destino está determinado por causas externas. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen cosas como, bueno, si Dios lo quiere, así será, o si la suerte lo quiere así, pues así será.
Esas personas, con sus palabras, lo que están denotando es que creen que aquello que controla el timón de sus vidas está fuera de ellos, que ellos realmente no tienen un papel creador en sus vidas. Y estas dos cosas, la creencia y el hábito, están muy ligadas. Una lleva a la otra. Cuanto más te centras en lo que no depende de ti, más forjas esa creencia. Porque si tú estás todo el día fijándote en lo que no depende de ti y lo estás intentando controlar, acabas creyendo que no tienes un control sobre tu vida. Y por el otro lado pasa lo mismo. Si tú crees que no tienes un control sobre tu vida, eso te va a llevar de forma colateral a que te centres en lo que no depende de ti. Y es un círculo vicioso un poco que te atrapa, ¿sí? Que cuesta un poquito salir de él. Ya, sí, sí. A ver, justo estoy pensando en que al final, por eso también puede ser uno de los más dolorosos hábitos, ¿no? Porque te frustra el no poder conseguir lo que te planteas conseguir, sea lo que sea, porque al final estás enfocándote en cosas que no vas a poder controlar por más que quieras, pues te genera dolor y te genera frustración. Totalmente. Al final tenemos que darnos cuenta que nosotros los seres humanos venimos equipados con una cosa que se llama voluntad. Es básicamente nuestra facultad de desear cosas. Los seres humanos deseamos cosas por naturaleza y por mucho que intentemos erradicar eso, es imposible, forma parte de nosotros. ¿Qué ocurre? Que si nosotros naturalmente deseamos cosas, deseamos dinero, deseamos tener relaciones fructuosas, deseamos tener buena salud y tenemos un hábito que lo que hace es hacernos pensar que esas cosas no dependen de nosotros, pues eso hace que tu autoconcepto, la visión de ti mismo en el mundo, sea algo que te predispone a sentir, pues eso, emociones muy negativas, a sentir ansiedad, a sentir frustración, a sentir depresión, porque realmente tú ves que las cosas que valoras no dependen de ti. Y tú mismo tomas una posición de víctima, porque lo que acabas haciendo es renegar a, pues eso, a tomar tu responsabilidad y a trabajar para conseguir esas cosas que deseas. Por eso es el peor hábito del mundo. Ya, sí, porque un poco parte del origen de, si esa es la manera como tú te aproximas a eso que quieres, pues claro, digamos que todo lo que venga por debajo, todo mal, porque ya empieza mal. Totalmente. Mm, Vamos a poner un caso así concreto para que la gente lo entienda mejor. Mira, tú sí, imagínate que lo que quieres conseguir es bajar de peso. Ese es tu deseo. Pero dentro de tu mente tienes la creencia de que tu peso está determinado por tu genética. mm, ¿En qué posición te coloca eso? Te coloca en una posición en la que tú mismo dices, vale, lo que yo deseo no depende de mí. Yo tengo mala genética, no puedo hacer nada para cambiar eso, así que mi deseo está fuera de mi alcance. Y eso te coloca en una posición de lo que hemos dicho, de pasividad, de renunciar a perseguir lo que quieres. Y nuestra felicidad depende de acercarnos progresivamente a lo que queremos. Por eso el locus de control externo nos aleja de ser felices, porque no nos hace perseguir nuestros deseos y avanzar hacia ellos. claro, sí, tiene todo el sentido del mundo. Y este ejemplo que acabas de poner, la verdad que es un ejemplo muy bueno, muy gráfico, porque creo que todos de alguna manera nos podemos identificar, porque hayamos pasado por eso nosotros mismos, o porque tengamos a alguien que en efecto piensa esto, ¿no? Que dice, bueno, yo esto sé que no me hace bien, sé que debería cambiarlo, pero como lo he intentado y no, yo he decidido al final que en efecto esto me viene así. Así nací y así me quedaré, que es un poco, a veces parece que ese es el diagnóstico que te dan los médicos. Bueno, te tomas esta píldora por toda tu vida y ya está, y con eso vives, porque así es como te ha tocado vivir. Totalmente. Y ese es el segundo motivo por el que decía que el locus de control externo es el peor hábito del mundo. Y es porque es un hábito muy extendido. Gran parte de las personas piensan así, han renunciado a su responsabilidad de crear la clase de vida que quieren crear. Simplemente piensan que, bueno, que si tienen suerte, pues yo qué sé, por ejemplo, hay muchas personas que creen que ser rico es una cuestión de suerte. Por ejemplo, si un amigo suyo prospera, a lo mejor dicen, pues mira, esta persona ha prosperado porque está enchufado porque tiene una buena familia, pero no se centran en lo que esa persona ha hecho para conseguir eso. Se centran en lo que no depende del otro, pero no en las causas que han producido ese resultado. Y Mm. esto es muy común en todos los ámbitos de nuestra vida. Aquí quiero preguntarte algo.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el que está escuchando ahora esto y dice, bueno, yo he intentado el tema de bajar de peso, por decir algo, y personas que lo han intentado y que al final no han conseguido resultados y también pueden llegar a pensar, pues bueno, como ya lo he intentado tanto y no lo consigo, igual es que en efecto, pues no depende de mí. Ahí el locus de control externo donde se evidencia, en que en efecto has tirado la toalla porque piensas que no hay más opciones. En ese caso no creo que sea una cuestión de locus de control externo. A lo mejor la persona sí que se está centrando en factores que dependen de ella, pero no ha utilizado una metodología correcta. En ese caso, yo lo que le recomendaría a esa persona es que buscara referencias. Es decir, cuando tú creas que algo es imposible, mira allá afuera y mira a personas que estaban en tu situación que han conseguido lo que tú querías. Eso va a ser una evidencia increíble para tu cerebro que te va a decir, si no lo has conseguido, no es porque esto sea imposible. Hay personas como yo que partían de la misma base que yo, con una genética horrible, en un entorno obesogénico, que han conseguido perder ese peso. Lo que tengo que hacer no es cambiar mi objetivo, tengo que cambiar la metodología que he estado utilizando. Sí. Así que ahí la mentalidad que hay que cambiar es esa mentalidad de creer que cuando fallas te estás alejando de tu objetivo. Porque no es así. Realmente cuando fallas, una vez que has fracasado, no estás un paso más lejos de tu objetivo, estás un paso más cerca, porque ya has hecho algo que sabes que la próxima vez no tienes que hacer. Has aprendido y ahora has subido un escaloncito más. Ahora tu objetivo está un poquito más cerca. Supongo que iría por ahí lo que esa persona tendría que trabajar. Pero se pueden juntar las dos cosas. Sí, pues me gusta mucho la respuesta que has dado porque justo lo que te iba a preguntar a continuación tiene que ver con una entrevista en la que te escuché que tú comentabas algo que también es muy cierto y que me pasa mucho cuando lo converso, y es esto de que cuando empiezas a hacer estas metas, ¿no? Este proceso para lograr esta meta, pues te enfocas a veces externamente en hacer cosas que supuestamente le va bien al vecino y al otro y al otro y al otro. Y resulta que a ti no te apetece hacerlo. Entonces tú ponías el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de hacer ejercicio. Pues a mí no me gusta ir al gimnasio, por ejemplo. Ah, pero es que yo me voy a obligar a ir al gimnasio porque es que eso es lo que tengo que hacer. Y tú mismo decías en esta entrevista, pero es que si lo que te apetece es bailar y con eso vas a quemar calorías y con eso vas a lograr tu objetivo, pues deberías de bailar y ya está. Porque tienes que compatibilizar lo que quieres con lo que te apetece, ¿no? Totalmente, sí, sí. Esa también es una distinción muy, muy, muy importante. Dentro de nosotros, realmente nosotros nos pensamos que somos uno, pero dentro de nosotros hay una división. Hay dos partes de nosotros, una de ellas se llama ego, así la ha llamado la tradición, y hay otra parte que yo le he llamado alma porque no sabía qué nombre ponerle, y son dos impulsos diferentes. Nuestra voluntad tiene un impulso que nos lleva a crecer y un impulso que nos lleva a conservarnos. Sin esos dos impulsos nosotros desaparecemos. El de conservarnos es importante porque una cosa que cambia muy rápido lo que hace es desaparecer. Y el de crecer es importante porque todo lo que no está creciendo en este universo está desapareciendo. O sea, esos dos impulsos nos permiten continuar con vida y prosperar. Y todos nuestros deseos en realidad provienen de esos dos impulsos. Hay deseos que vienen del ego y deseos que vienen del alma. ¿Qué pasa? Que aquí hay que tener clara esa diferencia. Cuando a nosotros no nos apetece hacer algo, o cuando a nosotros nos apetece hacer algo, es porque eso, al corto plazo, nos permite mantener nuestra identidad y sobrevivir, o sea, sobrevivir a todos los niveles. Si a ti no te apetece hacer deporte, es porque hacer deporte todavía no es un hábito para ti, todavía no forma parte de tu autoconcepto. Y hacer deporte supone para ti cambiar, crecer, y eso va en contra de tu ego. Tú quieres hacer ese cambio, pero no te apetece hacer ese cambio. Dentro de ti las fuerzas están tirando en dirección opuesta. La mayoría de la gente cuando esto ocurre dice, yo voy a tirar de fuerza de voluntad. Voy a ir al gimnasio y me voy a hacer esas 50 series de sentadilla pesada aunque no me guste nada. ¿Qué pasa? Eso puede funcionar durante unos días, pero a largo plazo acabas fallando. Lo mejor es pensar en estrategias que permitan que ambas cosas apunten en la misma dirección. Eso es más sostenible. Y con el tiempo, cuando el autoconcepto de persona deportista se vaya sentando a ti y vayas adquiriendo el hábito, puedes pasar, como tú has dicho, de bailar, que es algo que te apetece más, a lo mejor apuntarte a una clase de body pump. Después de la clase de body pump, hacer una sesión en el gimnasio de máquinas. Y después de hacer la sesión de máquinas, en unos meses puedes trabajar con peso libre. Y habrás hecho el cambio sin violentar a tu ego. Eso creo que sería un poquito... Sí, qué buena explicación. Sí, sí, sí. Es como verlo como pequeñas piedritas en el camino, porque es verdad que no son saltos de un día para otro, al final. Totalmente.
el tema de Tú lo has construcción explicado de mucho mejor. hábitos, perdona, que decía que el tema de construcción de hábitos, lo difícil al final es eso, que es un tema como a mediano o largo plazo, no es de un día para otro, y por eso a veces nos frustramos. Totalmente, sí, sí. Cuando queremos crear un hábito, la mayoría de las veces tenemos que mirar, pues eso, a meses vista, no a días vista. Sí. Oye, hay una cosa que no quiero que se me escape porque me parece importante y yo creo que quien la habrá escuchado ahora le habrá dado así como una llamada de alerta. Esto que has dicho al principio de que hay personas que ponen como todo el tema de los objetivos o lo que quieren lograr a un punto de vista externo, incluso en expresiones como tú has dicho, ¿no? Bueno, si Dios lo quiere así, pues ya está. Aquí luego has hablado de algo importante que es la voluntad. Y al final es que todo parte de ahí. O sea, porque la voluntad pues es tuya. Y al final Dios no va a ir en contra de tu voluntad tampoco. Entonces está muy bien a lo mejor pensar en esto. O sea, está muy bien. Al final tiene que ver con un tema de fe. Pero es verdad que esto no es la razón por la que luego vas a decir, bueno, yo no voy a hacer nada. Yo aquí me siento y que Dios me ayude. Y ya está. No, o sea, es como ayúdate, que Dios te ayudará, ¿no? Un poco. Totalmente. Hay un dicho, ahora no me acuerdo mucho, que dice como algo así, como que Dios le da comida al pájaro, pero no se la lleva al nido. Los recursos están allí, pero tú tienes que salir a buscarlos, si no, Él hace su parte y tú tienes que hacer la tuya. Lo Eso puedes es. llamar Dios, lo puedes llamar universo, lo puedes llamar como tú quieras, naturaleza, como tú quieras, pero hay ahí una especie de inteligencia que nos provee recursos para que nosotros, que somos pequeñas inteligencias, podamos prosperar también. Sí, y por ahí pasa la voluntad, sin duda. Totalmente, totalmente. Al final está tu voluntad y está el mundo externo, y el mundo externo puede favorecer lo que quieres o puede oponerse a ello. Y tienes Mm, que saber que en esa lucha hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Eso es, sí. Y aquí estaría el problema del locus de control externo, que habitualmente nos enfocamos en lo que no depende de nosotros. Y una de las cosas que tú dices donde más se evidencia esto es en el lenguaje. Cuéntame un poquito sobre esto. Claro, al final hablar no es nada más que exteriorizar el pensamiento. Y sí, tú te puedes forzar a hablar de una forma diferente, pero igual eso requiere de autocontrol. En el momento en el que la barrera de la fuerza de voluntad se caiga, tú vas a hablar tal y como piensas. Y cuando estamos relajados, estamos distendidos, estamos con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras palabras delatan lo que somos internamente, cuál es nuestro sistema de creencias. Y tú cuando tú te sientas en una conversación, hablas con una persona y te das cuenta que gran parte de la conversación versa sobre asuntos sobre los que tenemos escaso control. Hoy en día tú te sientas a hablar sobre una persona y el 90% de la conversación va sobre la pandemia. Y bien, la pandemia es algo que nos afecta a todos y sí, puede ser algo importante, pero es algo sobre lo que tenemos muy poco control. Todo lo que puedes hacer es informarte bien y en base a esa información tomar las mejores medidas para ti y para el colectivo. Ahí se acaba tu área de influencia. Pensar en si las medidas que están tomando los políticos son justas o no, pensar en cómo va a acabar la economía, pensar si el virus va a mutar o no va a mutar, todas esas cosas dependen muy poquito de ti. Lógicamente, tú como pieza del mundo tienes un efecto sobre ello, pero es muy, muy reducido. Es mejor que te centres en lo que sí que depende 100% de ti. Qué buen ejemplo. Actual. Súper actual, y es que sigue nuestras conversaciones a diario. El que está todo el rato escuchando la tele y el telediario, pues que no tiene otra cosa más que hablar de eso, porque todo el rato están hablando de lo mismo, y claro, te hacen sentir impotente. Y luego aquí caemos en otra cosa en la que quiero hablar contigo, que es esto de la ansiedad, que tú mismo has dicho en otras entrevistas que está muy relacionada con el locus de control externo. Totalmente. Y esto no lo he aprendido de ningún libro, de ningún estudio, ni nada. Esto lo he aprendido experimentándolo, porque yo durante muchos años de mi vida padecí ansiedad generalizada. Ansiedad generalizada básicamente significa que estés donde estés, tienes pensamientos intrusivos que te hacen sentir desprotegido, como que algo malo va a pasar. Siempre estás con miedo, siempre estás ansioso y no entiendes por qué. Y yo he salido de eso. Y no he salido de eso ni con fármacos, ni con terapia psicológica convencional. Simplemente he salido de eso dándome cuenta de que el error estaba en mi forma de ver el mundo y en mis hábitos.
Y yo tenía ese mal hábito de enfocarme en lo que no me dependía de mí. Yo hacía ese ejercicio. Cada vez que sentía ansiedad, decía, vale, ¿en qué estás pensando en este momento que te produce ansiedad? Y el 100% de las veces esas cosas son cosas que no dependían de mí. Mm. A lo mejor estaba pensando en mi futuro económico, a lo mejor estaba pensando en la muerte, en el día que iba a morir, porque las personas con ansiedad tienen pensamientos que son bastante estrambóticos, digamos, y catastrofistas. Y cuando lo analizaba me daba cuenta de eso. Digo, ostras, es que nada de lo que viene ahora en mi mente son cosas que dependen de mí. Y lo curioso es que cuanto más te ocupas de lo que depende de ti, menos tiempo tienes para pensar en esas cosas y menos ansioso te sientes. Sientes que tienes el control sobre la situación porque realmente estás haciendo cosas que te llevan hacia donde tú quieres ir o al menos que te acercan a ello. Desde luego las causas externas también tienen un papel. Si yo ahora Claro. mismo estoy aquí sentado y me cae un meteorito encima, da igual lo que yo quiera hacer, mi voluntad se va a ver truncada, Claro. pero yo puedo hacer muchas cosas para minimizar eso. He puesto un ejemplo muy estrambótico, pero para que se entienda. Sí, sí. Al final tiene que ver con usar la caja de herramientas que tenemos, ¿no? O sea, lo que podemos realmente sacar de ahí y usar en nuestro beneficio, porque luego lo que está fuera de todo eso es como tú dices, pues realmente, por más que intentemos, no es mucho lo que vamos a poder cambiar. Y en efecto, creo que sí, el mundo en general te lleva como a querer pensar más en esas cosas que en lo que tú puedes hacer. Totalmente. A mí no me gusta ser muy conspiranoide porque o sea, hay muchas personas que hablan de que estamos controlados por élites y cosas así por el estilo. Yo Ya. simplemente creo que, o sea, yo realmente no creo en que haya personas malas, pero sí que creo que hay personas ciegas, personas que realmente no saben cuáles son las leyes que rigen el mundo y que hacen cosas que afectan negativamente a los demás. Y Mm. desde luego hay un cierto interés en nuestra cultura, que no sé de dónde viene, porque vivamos enfocados en cosas que no dependen de nosotros. Y para eso, solo, como tú dices, tienes que ver las noticias, por ejemplo. En las noticias no te van a hablar de cosas que puedes hacer para mejorar tu vida. En las noticias te van a hablar de cosas malas que pasan en el mundo. No para que la gente dice, yo veo las noticias para estar informado, pero es que si la información que consumes no te ayuda a mejorar tu vida, es información inútil. Es información que está calando en ti y está haciendo que tengas una visión del mundo sesgada. Mm. Porque las noticias se centran en ese 5% de la realidad que es negativo, pero no se centran en el 95% de la realidad que es neutro o que es positivo. Sí. Y luego ese efecto constante, recurrente, de alguna manera va anulándote esa voluntad, porque es que cuántas veces no pasa que, que la gente está un rato viendo el telediario y luego es que están como con un desánimo, con una falta de voluntad y de hacer cosas, porque es que claro, te, te pesa, o sea, te pone tan mal, tan desmotivado, tan derrotado, que es como, es que no te quedan ganas ni siquiera de moverte, claro, de ir a por ello. Totalmente. No nos damos cuenta, pero no existe información inocua. Y con información no solo me refiero a palabras, a noticias y cosas así, sino que al final todo lo que percibimos es información para nuestro cerebro. Y Sí, todo, absolutamente todo, tiene un impacto en nuestro subconsciente. Tú ves una serie de televisión y esa serie de televisión, aunque sea una ficción, está afectando a tu forma de ver el mundo. Tú ves las noticias y aunque a nivel racional digas, no, es que este canal de noticias es un canal de noticias, yo qué sé, me lo invento, de derechas y están sesgando la información. Sí, tú a nivel racional puedes pensar lo que quieras, pero esa información está calando en tu subconsciente. Tu subconsciente es completamente permeable y todo el rato la información va entrando y va modificando tu forma de pensar. sí. Eso lo uno con esta idea de que el lenguaje no es inocente. Una vez escuché esto y al principio no lo entendí y con el tiempo lo he entendido y es en efecto así. Una persona que se dice recurrentemente a sí misma que tal cosa no lo puede lograr o piensa de manera fatalista y lo verbaliza, ¿no? Como dices tú, lo lleva también a conversación, pues que al final se termina creyendo eso. Y lo mismo pasa al contrario, en el buen sentido, claro. Cuando eres una persona que recurrentemente en el lenguaje, pues buscas esa positividad, no positividad en sentido tonto, sino en el sentido de hablar cosas que sean provechosas, de decir cosas que sean provechosas, que alimenten de alguna manera ese pensamiento. Totalmente. Muchas veces decimos cosas pensando que, o
sea, las decimos con humor y bajo la máscara del humor decimos, yo esto no, lo digo, pero lo digo en broma. Realmente no lo estás diciendo en broma. Y de nuevo, eso que estás diciendo sobre ti mismo está afectando la forma en la que tú te ves a ti mismo. Si tú te dices a ti mismo, aunque sea de broma, no puedo conseguir esto, o soy un desastre, o siempre llego tarde, o soy malo con las relaciones, todo eso está reforzando esa identidad en ti mismo. Por eso hay que cuidar de las palabras. En la Biblia se dice que las palabras son como Dios. Y es porque tienen un poder enorme, son creadoras, o sea, crean nuestra realidad. Sí, totalmente. Yo creo que el tema del locus de control externo es una de esas evidencias que podemos tomar para esto, por lo que has dicho. Habitualmente cuando estamos conversando y hablando, si nos pusiéramos a analizar cuánto locus de control externo hay en esas conversaciones, es verdad que el 80% más tiene que ver con cosas que al final, pues, en nada puedes cambiar, ¿no? Totalmente, sí, sí. Pero claro, como son palabras, decimos, bueno, no pasa nada, vamos a hablar de eso. Pero no es solo la palabra, es la atención. En el momento en el que estás hablando de eso, la atención está puesta en eso y es un tiempo de tu vida en la que estás alimentando eso y estás descuidando otras cosas que quizás son más importantes. Sí, sí, totalmente. Oye, y ya puestos en situación de, ok, entendemos lo que es el locus de control, más o menos ya los que nos escuchan han podido ir identificando en qué situaciones de su vida tienen como ese locus de control externo más activo. Ahora, ¿cómo entrenamos lo contrario, el locus de control interno? ¿O cómo desbloqueamos ese enfoque tan feroz siempre en las cosas externas? Vale, pues a ver, podemos hacer muchas cosas y hay muchos ejercicios, hay muchas aproximaciones diferentes. Pero antes de comenzar con los ejercicios, me gustaría hacer una pequeña distinción porque, por ejemplo, yo cuando hice ese post que leíste, ahí no puedo explicar todo y hay cosas que se tienen que simplificar. Y, por Ujú. ejemplo, yo creo que el locus de control externo es un vicio, pero un locus de control totalmente interno también es un vicio, es un mal hábito Ya. porque no encaja con la realidad. Hay personas que de veras, o sea, una persona con un locus de control externo renuncia a cambiar la realidad. ¿Sí? Dice, esto no depende de mí y no lo puedo cambiar. Pero una persona con un locus de control interno, muchas veces, cuando es extremo, intentan cambiar cosas que no dependen de ellos. ¿Sí? Hacen totalmente lo contrario, intentan cambiarlo todo, creen que su poder personal es mucho mayor de lo que realmente es. Y eso Ok. también es un problema. Yo a mis asesorados, dentro de mi programa, hablamos de una virtud que yo la llamo el locus de control intermedio, porque ahí reside realmente la virtud. Aristóteles decía que la virtud es un término medio. Y así es, cualquier cosa, por buena que sea, si la llevas a un extremo o al otro, acaba siendo negativa. Entonces, la verdadera virtud consiste en hacerle caso a lo que depende de ti y dejar de lado lo que aprende de ti, lo que no depende de ti. Pero no dejarlo completamente de lado, sino que a veces tenemos que mirar a lo que no depende de nosotros para trabajar mejor en lo que depende de nosotros. Por ejemplo, una persona que no está nada informada del tema de la pandemia es una persona que a lo mejor va a tomar decisiones que van a ir en contra de lo que quiere. ¿Sí? Tú imagínate una persona que ahora mismo intenta montar un negocio cara a cara, porque no sabe nada de la pandemia, no ha mirado, no ha prestado atención a algo que no depende de ella, y dice, no, si a mí me da igual. Si pongo mi voluntad, voy a conseguir llevar este negocio, no sé, un negocio de darse besos, por ejemplo, en plena era del COVID. Pues, ¿qué quieres que te diga? Por muy fuerte que sea tu voluntad, hay Claro. factores externos que no has tenido en cuenta para tomar mejores decisiones. Así que lo mejor, esto lo decía Marco Aurelio, la sabiduría consiste en saber qué depende de ti y qué no depende de ti. Eso es importantísimo, conocer esa distinción. Y una vez que la conoces, sí que puedes centrarte en lo que depende de ti. Porque si no, te vas al extremo de intentarlo controlar todo. Hay Mm. personas que, por ejemplo, se creen que pueden cambiar la situación política de su país. Y no es así, eso está muy fuera de tu área de control. Puedes hacer algo para modificarla, pero tu área de influencia es muy pequeña respecto a ese tema. Así que creo que la verdadera virtud está ahí en medio, en saber cuál es la diferencia y centrarnos la mayor parte del tiempo en lo que depende de nosotros. Me gusta Y, ese término, locus de control intermedio. y tengo que patentarlo, si no van a quitarme. Paténtalo, paténtalo porque yo lo voy a empezar a usar, te daré tu registro de marca, yo diré que no es mío, por supuesto, que me Tranquila, lo he seguro que si sacado lo buscas de existe. de esta conversación.
Pero está muy bueno, es verdad, porque en efecto tampoco hay que llevar ninguno de los dos a los extremos. Ambos llevan a problemas. Uno te lleva a tener un estado emocional depresivo porque renuncias a cambiar las cosas y el otro te lleva a la ansiedad. Si te fijas, una persona con ansiedad es una persona que intenta cambiarlo todo. Mm, Se centra en cosas que no dependen de él, pero le meten energía e intentan cambiarlo y por eso te sientes ansioso, porque estás pensando en cosas que no puedes controlar. sí, sí. Al final, bueno, se vuelve tan complejo a veces que, bueno, ya ves tú que termina siendo pues una enfermedad, algo difícil de erradicar, porque es que es como que se incrusta en el pensamiento de una manera que luego es que no puedes ver más allá, es como que si tuvieras una barrera, no puedes ver más allá. Y bueno, la ansiedad es un tema importante. Yo de esto quiero hacer un episodio con un especialista también, pero este matiz que tú diste con el locus de control externo me llamó mucho la atención, porque es verdad que es una manera, pues, bastante fácil de entender, de explicar, ¿no? ¿Por qué podemos caer en ansiedad? Totalmente. Es un problema mucho más complejo. Tiene también un factor que es bioquímico, pero una de las claves es esa, pasar mucho tiempo pensando en cosas que están fuera de nuestra área de influencia. Y bueno, aquí hemos puesto el panorama de lo que está mal, ahora vemos lo que vamos a poder hacer para que la situación mejore. Sí, sí, por Y como favor. te, como te decía, podemos hacer muchas cosas, pero la base de eso es hacer un cambio de creencia y un cambio de hábito. O sea, por un Ok. lado, tenemos que sustituir la creencia de que mi realidad está creada por factores externos por la creencia más acertada de que tu realidad es una co-creación entre factores externos y factores internos, entre lo que te pasa y lo que haces con lo que te pasa. Y una vez que aceptas eso y tienes esa visión del mundo, sabes que, vale, hay dos cosas, hay dos factores que determinan mi destino, pero tengo que centrarme la mayor parte del tiempo en lo que puedo cambiar, porque lo otro, pues no lo puedo cambiar simplemente. Y luego tenemos que hacer un cambio de hábito, porque ya no es una cuestión de una representación mental del mundo, sino también de una forma en cómo procesamos la información. Es un acto también, un acto a nivel mental, de atención, pero es un acto también y tenemos que cambiar. Entonces, se me ocurre un ejercicio que es bastante útil para esto y que, bueno, podríamos poner el ejercicio que compartí en el post, por ejemplo. En Sí. este ejercicio yo contaba que lo que teníamos que hacer es parar un momento de esa locura de día que normalmente tenemos. Yo lo recomiendo hacer especialmente por la noche, porque en ese momento nuestro subconsciente es más permeable. Cuando se acerca Ok. la noche, se acerca la hora de dormir, nuestro cerebro comienza a emitir más ondas alfa, menos beta, y entonces es más permeable ante la información. Entonces, una cosa que podemos hacer es sentarnos con un folio y pensar en algunos eventos del pasado que nos hayan disgustado. Y coger ese evento, escribirlo y luego pensar en lo que dependía de nosotros en ese evento y lo que no dependía de nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que nosotros recordamos que antes de ayer tuvimos una discusión con nuestra pareja, ¿vale? Ese es un evento que nos disgusta y que si pudiéramos volver atrás lo cambiaríamos. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, vale, ¿qué causé yo en esa discusión y qué causas externas produjeron esa discusión? Ahí había una parte que la creé yo y una parte que no creé yo. Pues tenemos que pensar primero en lo que no dependía de mí. Y lo que no depende de ti es, pues, por ejemplo, las creencias de tu pareja. Cómo tu pareja haya interpretado tus palabras es algo que no depende de ti. Tú le puedes haber dicho algo con la mejor intención del mundo y la conclusión que ella extraiga no depende de ti. Eso es cosa suya, está fuera de tu área de influencia. Cómo haya respondido ante las emociones que ha producido, digamos, esa interpretación de tus palabras, tampoco depende de ti. Si ella te ha gritado, es algo que está fuera de tu área de control. Pues bien, en esta lista desglosaríamos todos estos factores. Y en nuestra lista de cosas que dependen de nosotros, lo que tendríamos que hacer es desglosar los factores que sí que dependían de nosotros. Y de nosotros dependía las palabras que hemos utilizado, la intención que teníamos cuando emitimos esas palabras, el tono de voz que teníamos, los gestos que hicimos. Eso podía influenciar en cómo esa persona ha interpretado las palabras. Mm. Aquí ya hemos hecho esa primera parte que decía Marco Aurelio. Hemos entrenado a nuestro cerebro para que sepa distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros.
Y ahora habría una segunda fase. Para convencer a nuestro cerebro que lo que no depende de nosotros es menos importante que lo que depende de nosotros, vamos a hacer un anclaje físico. Y ese anclaje físico es arrancar el borde del papel en el que habíamos escrito lo que no depende de nosotros. Lo hacemos trizas y lo tiramos a la basura. Esto parece una tontería, pero a nivel subconsciente le estás diciendo algo muy interesante a tu mente. Lo arrancas y lo tiras. Y ahora te centras en lo que sí que depende de ti. De aquí puedes hacer muchas cosas. Puedes escribir en alternativas que podrías haber hecho, en otras palabras que podrías haber utilizado, en otro tono que podrías haber utilizado, o puedes escribir, que esto es aún más interesante, cómo vas a hablarle a tu pareja la próxima vez que hables con ella. De esa forma estarás corrigiendo el error en el futuro, lo estarás previniendo. Has pasado de estar preocupado por aquellas cosas que no dependían de ti, de esa discusión, a ocuparte de las que sí que dependían de ti. Eso parece que no, parece una tontería y es un ejercicio puntual, pero si tú lo repites a menudo, estás entrenando a tu cerebro para que piense así. Es como si vas al gimnasio y comienzas a levantar peso y te vuelves experto en un movimiento. Poco a poco ese movimiento se va grabando en tu sistema nervioso. Lo mismo pasa con los hábitos de pensamiento. Poco a poco se crean nuevas conexiones neurales que hacen que ese comportamiento sea más fácil para ti. Y llega un momento que sale solo. Ese es un ejercicio que podríamos realizar, por ejemplo. Me gusta, me gusta. Además es muy gráfico y en función como lo vas contando, te lo vas imaginando y dices, oye, sí, es que es muy fácil como poder desglosar un evento que ya te pasó y analizarlo desde este punto de vista. Además que no dejas como tanto espacio para la emotividad, que muchas veces es lo que sucede con estos episodios, ¿no? Que pensamos desde a nivel del estómago y no como racionalmente de, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo voy a escribir. Totalmente. Yo propongo hacerlo cuando estás alejado del problema, Mm, porque de esa forma las emociones no te guían. Porque si claro. tú le dices a una persona, cada vez que te ocurra algo que te altere emocionalmente, céntrate en lo que depende de ti. Eso es imposible. Porque nuestras emociones son muy poderosas, sobre todo las que provienen del ego. Son mucho más intensas que las que provienen de eso que hemos llamado alma, que son como un susurrito. Y van a acabar pues tragándose a las otras. Y eso sería un ejercicio. Has visto que es un ejercicio realmente sencillo de hacer. Porque Sí. cuando hablamos de cambiar creencias o de cambiar hábitos, la gente se vuelve muy loca y comienza a pensar estrategias que, no sé, que son muy extrañas. Sonidos de estos, ¿cómo se llaman? Binaurales, con afirmaciones, con hipnosis. Esas cosas pueden estar bien, pero no son. La solución de raíz está en cambiar nuestra forma de pensar con actos. Así se cambia nuestra conducta. Sí. Y una cosa que me gusta mucho de este ejercicio es lo que has dicho de que en la medida en que lo vas haciendo, tu cerebro también va aprendiendo cómo puedes reaccionar ante situaciones que luego se parecen, ¿no? O sea, que son iguales, porque lo vas entrenando. Es como, bueno, ya yo viví esto, eh, la mejor manera de enfrentarme a esto es de esta manera. Totalmente. La próxima vez que te encuentres con una situación de ese tipo, vas a tener más predisposición a actuar con un locus de control intermedio, pero esto no va a ser de la noche a la mañana. O sea, Claro. tú vas a ver los resultados de esto después de hacer el ejercicio durante muchos meses, un año, 2 años. No vale intentar hacerlo un par de semanas y decir, es que esto no funciona. Sí funciona, pero el cambio es lento. Es un hábito que has creado a lo largo de toda tu vida y no se va a ir con 2 semanas de práctica. Para eso tendrías que hacer cosas mucho más agresivas y que no son tan sostenibles. Sí, sí, y sin duda, o sea, lo importante creo yo es plantearnos soluciones sostenibles, tal como has dicho, nada de estrategias locas, inalcanzables que se ponen de moda, que la industria le interesa que se pongan de moda, que el marketing le interesa que se pongan de moda, y al final es que no encajan en llevar una vida al nivel de la vida que llevamos, pues ya está, con los ajetreos, con la intensidad, con lo que cada quien tenga. Entonces, eso es lo que me gusta de esto que planteas, que es como bastante sostenible en el tiempo, poco a poco. Totalmente. Es que ese es un error en el que caemos normalmente y es pensar que nuestra vida va a cambiar a través de una metodología increíble, a través de la pastilla definitiva, a través de un truco mágico. Y no es así. Nuestra vida cambia a través de hacer cosas que no son muy glamurosas, cosas que se hacen en la oscuridad, cosas que nadie te va a estar aplaudiendo por decir, ¡guau! Muy bien, mira qué pedazo de ejercicio has hecho en tu papel. Por eso la gente no lo hace, porque son cosas que parece que es como dices, guau, es que esto es muy fácil de hacerlo. Sí, pero lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer, precisamente por eso.
Sí, es que ahí está el tema de la perseverancia y la constancia. El reto al final es ese, no en hacer grandes cosas, sino en mantenerlas. Porque incluso al principio, cuando no ves resultados o cuando vas más lento de lo que tú quisieras, ahí es donde más necesitas esa perseverancia, de tirar de tu voluntad, pero para perseverar, para ser constante. Totalmente, de tener fe en el sentido más literal de la palabra, creer que aunque los resultados no se ven ahora, aunque tú has plantado una semilla y no ves la planta está creciendo. Y a lo mejor va a costar un año ver el primer brote de la planta, pero está ahí, está creciendo, tú estás poniendo la acción. Mm, Por eso la mayoría de personas no consiguen lo que se proponen, porque viven muy centradas en lo externo, en los resultados y no en las semillas y cómo crecen bajo la tierra. Si la gente fuera capaz de ver cómo esa semilla crece bajo la tierra, cómo este ejercicio poco a poco está cambiando la estructura de su cerebro, lo harían. Porque una persona, por ejemplo, entra a una carrera universitaria y soporta en muchas carreras 4 años que son una tortura. Hay personas que estudian carreras súper complicadas, ingenierías. Hay personas que estudian medicina y es un proceso muy arduo. Pero ¿sabes lo que les hace que puedan llevar a cabo ese proceso? Que saben que si lo hacen van a obtener el título. Saben que es 100% así. Eso, por ejemplo, con un emprendimiento no pasa, porque no hay nadie detrás que te garantice que esos 5 años de esfuerzo que tienes que poner en tu negocio sin tener el título, digamos, que es el beneficio económico, el poder impactar a las personas, no hay nadie que te lo garantice. Entonces, ¿qué pasa? Estamos un año, ponemos esfuerzo y como no tenemos resultados, abandonamos. Pero el mundo no funciona así, nadie te da un título. Las cosas vienen a su debido tiempo y hay que acostumbrarse a pensar de ese modo. mm, mm. Aprovecho que has tocado este tema para preguntarte un poco esta misión que tú mismo planteas dentro de tus servicios de asesoría, que tiene que ver con el tema de ayudar a las personas como a encontrar ese propósito, esa misión, ese encauzar los objetivos que quieren lograr, pero que no consiguen como dar estos pasos de alguna manera con sentido, ¿no? Con estrategia. ¿Cómo llegaste tú a descubrir que esto era algo que a la gente le puede interesar y que tú puedes ofrecerlo? Pues por lo que te he dicho, porque a mí me ayudó pararme a pensar en este tipo de cosas, en qué quiero hacer realmente con mi vida, cómo puedo ayudar a los demás, qué clase de persona quiero ser, cuáles son mis valores. Todas estas cosas a mí me ayudaron mucho a ser la persona que soy ahora. Y he pasado de ser una persona que padecía ansiedad generalizada a ser una persona muy feliz y muy serena y muy tranquila. O sea, yo no vivo en una mansión, no tengo un yate, pero me encanta mi vida. O sea, soy muy feliz con lo que hago. Trabajo haciendo lo que me gusta, en algo en lo que me siento realizado. Tengo a mi madre, tengo a mi abuelo, tengo a mi novia, tengo amigos. No sé, no, es que no puedo pedir más. Tengo tiempo para mí, para crecer y seguir mejorando. Entonces, como a mí me ayudó tanto todo esto a tener la clase de vida que quiero tener y seguir acercándome hacia otras metas que tengo que son aún más grandes, pues lo quería compartir con los demás. Y yo me di cuenta de una cosa muy interesante y es que, como te he dicho, la felicidad, cada uno tiene una visión diferente de la felicidad, pero hay una estructura común que comparten todas las personas y es que la felicidad consiste en acercarse de forma progresiva a lo que queremos. Es decir, es un puzzle de 2 piezas, es hacer que lo que queremos y lo que es se acerque a ser lo mismo. Y la felicidad no proviene de llegar a conseguir nuestro objetivo, proviene de percibir que nos estamos acercando. Porque una vez que llegas a tu objetivo, la distancia se vuelve a ampliar y hay otro camino. O sea, la felicidad está en ese proceso. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nos enzarzamos en perseguir objetivos que no nos hacen felices. Esto no sé a quién le escuché la analogía, creo que era a Marcos de Fitness Revolucionario, que decía algo así como que tú puedes estar toda tu vida subiendo una escalera y darte cuenta cuando has subido arriba del todo que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Y eso es lo que nos pasa a muchas personas, que perseguimos deseos que no nos pueden hacer felices en el proceso. Y yo me enzarcé mucho en pensar qué tipo de deseo son los que nos hace experimentar más felicidad. Y ese deseo está muy relacionado con lo que hemos hablado, con el propósito de vida. Es trabajar para conseguir algo que nos permite a la misma vez desarrollarnos como persona, ayudar a los demás y disfrutar en el proceso. Y eso solo
te lo puede ofrecer tu propósito de vida, aquello en lo que eres mejor, aquello con lo que más puedes servir y aquello con lo que más vas a disfrutar. Por eso me gusta ayudar a las personas a que detecten esto y también a detectar todas las trabas que nos podemos poner en el camino para no conseguir satisfacer nuestro propósito. Mm. Qué bonito, me encanta todo lo que has comentado. Ideal, ideal. Me gusta saber que hay personas como tú que pueden ayudar a otras a conseguir ese propósito en la vida. Y me encanta que ese propósito esté eh, integrado por tres cosas fundamentales como es lo que te gusta hacer, ¿no? En lo que eres bueno y en lo que puedes servir, en lo que puedes ayudar a los demás. Me parece fundamental. Yo creo que es Adam Grant el que tiene un libro que dice que la felicidad está enfocada en que eso que hagamos pueda servir a otros. Y yo creo que, vamos, es tal cual así. Creo que los que lo hemos experimentado en cierto modo, en mayor o menor medida, somos conscientes que sí, que ahí es donde está realmente eso, ese propósito, ¿no? Totalmente. En realidad la felicidad tiene varios componentes. Como hemos dicho, entre nosotros hay dos partes, el ego y el alma, y lo que ocurre es que en nuestra sociedad vivimos centrados en la satisfacción de los deseos del ego, en conseguir más para nosotros, cosas que aumentan nuestro nivel de seguridad, aumentan nuestra imagen para la galería. Eso es en lo que vivimos centrado, en conseguir más dinero, en conseguir fama, en conseguir un mejor trabajo, una mejor posición social. Y esos son objetivos que en realidad son necesarios porque forman parte de una parte de nosotros. Lo que pasa es que si no estás en el otro lado también, si no estás trabajando por conseguir deseos que provienen más de eso que hemos llamado alma, no puedes ser feliz porque estás en desequilibrio. Mientras persigues un tipo de deseo, estás vulnerando otro tipo de deseo, que son los deseos del alma. Y el alma, principalmente, como te he dicho, es un impulso de realización. Y realización tiene dos partes: hacerte crecer a ti como persona y ayudar a tus semejantes a que crezcan como persona. O sea, a contribuir. Entonces, nosotros nos sentimos bien cuando hacemos cosas que aumentan nuestro nivel de seguridad, es decir, aumentan nuestras posibilidades de que sobrevivamos a todos los niveles. También cuando hacemos cosas que hacen que podamos reproducirnos con más facilidad, y no solo a nivel biológico, sino también nos gusta mucho, por ejemplo, convencer a los demás de nuestras ideas. En realidad, un deseo que hay dentro de nosotros es que hayan más personas como nosotros, pero eso no es crecer, eso es diseminarse. Y luego está la otra parte, la de crecer nosotros, ser más de lo que actualmente somos y ayudar a los demás a que sean más de lo que actualmente son. Y el propósito es el deseo a seguir perfecto, es el objetivo perfecto, porque te permite reunir todas estas piezas a la vez. Porque cuanto más sirves a los demás, cuanto mejor te vuelves, mejor posición social obtienes, más dinero ganas, más útil te vuelves para tu comunidad, más aumenta tu valor. O sea, estás realmente satisfaciendo ambas cosas a la vez. Y entonces sí que experimentas felicidad. No hay una parte de ti que dice, hay algo que no estamos consiguiendo aquí. Porque hay muchas personas que también se entregan, como digamos, mucho a los deseos del alma, pero renuncian a los deseos del ego. ¿Y sabes lo que les pasa a esas personas? Que simplemente no viven demasiado. Las puedes contar con la palma de la mano. Se me ocurre un ejemplo que todo el mundo conocemos, y es el ejemplo de Jesucristo. Él probablemente era una persona que vivía completamente evocada en los deseos del alma. Pero ¿qué pasa? Que eso te hace renunciar al ego, y el ego es ese mecanismo de nosotros mismos que nos hace continuar con vida. Si nosotros no tuviéramos ego, diríamos, ¡buah! Estaría chulo volar por la ventana, voy a intentarlo. Y acabaríamos reventados contra el suelo. Así que los dos están ahí para algo y hay que... Él mismo lo decía, él decía que cuando las dos se hagan una, tú podrás mover montañas. Eso significa que cuando superes la división que hay en ti y te unifiques, entonces serás completamente imparable. Sí, un poco el resumen de lo que hemos estado diciendo, ¿no? La voluntad y el poder, ese locus control intermedio que has dicho, de fijarnos en ambas partes de, del muro, ¿no? De ambas piezas, básicamente, del puzzle. Oye, voy a concluir este episodio con la pregunta con la que cierro todos los capítulos, y es que, bueno, dentro de todos los todo mal que puede tener el tema del locus de control externo, y ya hemos hablado muchos, ¿cuál para ti es como el peor de todos?
me parece una pregunta complicada. O sea, ¿qué es lo peor que se hace respecto al locus de control externo? Sí, o lo peor que se dice, ¿no? O sea, como estos pequeños todo mal, estos mitos que se van por ahí colando en nuestra vida, que vamos repitiendo todo el rato. Pues yo diría algo que ya hemos dicho y es, por ejemplo, una cosa que yo veo mucho y ya no solo en personas mayores, sino también en personas jóvenes, es creer en la suerte. Mm, Hay muchas personas que creen que hay aspectos de su vida que, que están producidos por azar, pero en realidad no es así. Todo tiene sus causas. Una cosa es que nosotros no entendamos cuál es la cadena causal. Bueno, que en realidad es una red y es mucho más compleja de lo que pensamos, pero detrás de todo lo que nos ocurre hay alguna causa y hay partes de esas causas que dependen de nosotros. No sé si es lo que buscabas, pero a mí me parece que dejar de creer en la suerte y comenzar a creer más en nuestro poder personal. Yo creo que ese sería. sí. No, sí, está muy bien explicado. O sea, el todo mal sería eso, dejar toda la suerte. Bueno, sí, sí hay suerte, ya lo veremos. Totalmente. Ya lo veremos. No, yo voy a hacer todo lo que pueda para que ocurra y si lo hago, van a aumentar las posibilidades de que eso pase. Tal cual. Pues bueno, con este último comentario me quedo para terminar este episodio. Yo creo que es un buen cierre, sin duda alguna. Sé que es una pregunta difícil, pero es que al final en esto siempre hay un pequeño todo mal y el que más se repite es ese, siempre es el que, el que quiero que salga a la luz. Así que muy bien. Totalmente. Muchas gracias, Nina. Nada, Karim, gracias a ti. Ha sido una conversación muy, muy esclarecedora, la verdad. No había tocado todavía este tema con nadie y tampoco había tenido a un filósofo en el programa todavía, así que tienes la primicia en este sentido. Bueno, me siento muy, muy honorado por eso. Bueno, muchísimas gracias. Seguro que nos veremos pronto. Voy a dejar en este episodio linkeado todas las redes para que te puedan contactar, para que puedan seguirte, ver tus posts, tus videos y también buscar tus asesorías si alguien está interesado. Así que, bueno, que por ahí te contactarán. Del Todo Mal Podcast. Pues perfecto. Yo estaré esperándolos con las manos abiertas para poderlos ayudar. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.